La última clase hemos visto acerca de la productividad de la motoniveladora y hemos podido hacer una planilla de cálculo. Recordarles que el Classroom ya está habilitado y ya les he mandado la invitación tanto de maquinaria como de hormigón armado para que se vayan inscribiendo y vayan teniendo en cuenta los trabajos pendientes. Entonces, por favor, no se equivoquen en eso, en las fechas límite. Ya tenemos fecha para el examen parcial y recordarles que el repaso va a ser una clase antes del examen parcial, ¿sí? Y la entrega de la práctica es el día del parcial, hasta medianoche. Entonces recuerden, tienen que encontrar un DBC que tenga los volúmenes apropiados, ponerle su carátula y presentan eso como práctica. Algo sencillo. La cuestión es poder encontrar el DBC adecuado. No es cualquier cosa, así que tienen que por favor mostrarme antes de elegir eso como su práctica. Si es posible, también incluyan los planos, especificaciones técnicas y otros documentos que vienen junto con el DBC. Entonces eso también va a ser muy útil para ustedes. No algo muy pequeño, pero tampoco algo muy grande, sino algo que sea apropiado como para que puedan trabajar en el proyecto de curso que tenemos para el examen final. Entonces vayan tomando en cuenta eso y por favor no se pasen de las fechas límites para la presentación de estos trabajos. Bien, vamos a continuar con la clase y vamos a ver lo que continúa a lo que son las motoniveladoras. ¿Ya? Aquí tengo el texto y habíamos visto el cálculo de la productividad de la motoniveladora. Ahora vamos a avanzar lo que son los vibrocompactadores. También vamos a ver lo que son los compactadores. Entonces es importante que veamos la diferencia entre estos equipos, entre el compactador y el vibrocompactador. Bien, ¿qué podemos decir acerca de los compactadores? Bueno, todos imaginan ya un compactador. Y generalmente el compactador viene por tamaños y se puede clasificar por el peso del émbolo que tiene. Se dice vibrocompactador porque tiene un sistema a presión que hace que ese émbolo suba y baje, o sea, con una frecuencia muy pequeña y de tal forma que todo el peso, que puede ser 7, 14 o 25 toneladas, pueda golpear contra el suelo. Y eso es lo que ocasiona la compactación. Vamos a ver algunos conceptos sobre compactación. No se puede compactar cualquier material. Por ejemplo, abono no podemos compactar, sino que el material que tiene que compactarse tiene que tener cierta granulometría. Tiene que tener una granulometría. Tendría que ser bien gradado o bien uniforme. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo tendría que ser el material? ¿Bien gradado o bien uniforme? Uniforme, bien, bien gradado. A ver, ¿cuál? ¿O bien gradado o bien uniforme? ¿Quién opina? ¿Quién apoya cualquiera de los dos? Bien gradado, dije. Bien gradado. Eso es lo correcto. Bien uniforme quiere decir que todas las partículas son iguales, pero bien gradado es de que tenemos diferentes tamaños de partículas, el juego, por decir, de tamaños, de tal forma que las partículas van entrando en sus espacios vacíos y pueden formar una masa compacta.
¿sí? Y eso es una correcta compactación. Entonces, es importante conocer el contenido de agua que tiene que tener. Tiene que haber un contenido de agua, ni mucho ni poco, porque cuando es mucho contenido de agua, el suelo empieza a estar en un estado líquido y se forma barro y no se compacta nada. Y el agua empieza a bombear, cuando tú le empiezas a golpear, el agua empieza a salir, se forma barro y lo malo es de que el agua se lo lleva al fino, ¿sí? A la tierra, al fino. Y cuando no hay fino y solamente hay materia granular, no hay esa cohesión que necesita el suelo. Y también para poder compactar se requiere esfuerzo, es decir, gran esfuerzo para poder compactar. No es simplemente que nosotros nos empecemos a caminar, sino que se requiere algo que golpee con fuerza. ¿Sí? El esfuerzo vertical sea lo suficiente como para poder compactar. Vamos a ver por qué es importante lo que es la granulometría del material. A ver, este parrafito lo va a leer Rojas García Rolando, por favor. Está bien, Inge. Granulometría del material. Representa la distribución de las partículas en porcentajes de acuerdo a su tamaño. Un suelo tiene buena granulometría si el tamaño de las partículas es variado y su distribución uniforme. Si la mayor parte tiene igual tamaño, su granulometría es inadecuado, por lo cual es difícil compactarlo. Mientras mayor sea la diversidad de tamaños, los vacíos existentes entre las partículas grandes se llenarán fácilmente con las partículas de menor tamaño, dado como resultado una mayor densidad. Bien, entonces para conseguir una mayor densidad, tiene que haber cierta gradación. Cuando es muy uniforme, quiere decir de que las partículas tienen el mismo tamaño y siempre van a quedar espacios vacíos. Pero cuando está bien gradado, hay diferentes tamaños, entonces las partículas se pueden acomodar en los espacios vacíos y generamos mayor densidad. Entonces, esto es lo que estamos buscando. Por lo tanto, el material que se va a compactar tiene que cumplir esas características. Hablemos acerca del contenido del agua o grado de humedad del suelo. A ver, vamos a pedir a Vladimir Claure, ¿puedes leerlo, por favor? ¿Estás ahí, Vladimir? Sí, Inge, pero estoy con mi móvil, no veo casi la vista, estoy mal, muy poquita, muy poco brillo tengo. Ya. A ver, vamos a pedir a Ever Quiroz, por favor. Buenas noches, Inge. Está Adelante, bien. por favor. Desde contenido de agua, ¿no, Inge? Sí, Ya. Contenido de agua, contenido de agua o gradado de humedad del suelo. Para un suelo, un esfuerzo de compactación dado existe un contenido óptimo de humedad, expresado en porcentaje de peso de suelo seco que permite el máximo grado de compactación. Se sabe por experiencia que es muy difícil o tal vez imposible conseguir una compactación adecuada si los materiales están muy secos o muy húmedos. Para cada tipo de suelo correspondiente cierto contenido de agua, el cual se denomina humedad óptima. La humedad óptima se determina en laboratorio mediante la obtención de densidades para diferentes contenidos de humedad hasta alcanzar la densidad máxima
Este ensayo se denomina Proctor y muestra relación entre la densidad y el contenido de humedad. Bien, correcto, ¿no? Entonces, necesitamos tener la humedad adecuada para el suelo. Ni mucha agua, ni poca agua, sino la que es adecuada. ¿Cómo determinó el contenido de humedad adecuado para el suelo? ¿Cómo determinó el contenido de humedad adecuado? ¿Con qué ensayo? Con la humedad óptima, Inge. No, hay un ensayo para eso. ¿Cómo se llama ese ensayo? Proctor y muestra de relación. Bien. Entonces, si revisamos el ensayo Proctor, tengo aquí la densidad y el contenido de humedad. Con poco contenido de humedad, tengo poca densidad. Pero para cierto contenido de humedad, logro un pico, donde voy a tener la máxima densidad posible. Entonces, para este suelo, tengo que, para cierto contenido de humedad en porcentaje, voy a tener cierto grado de densidad, ¿sí? Entonces, este ensayo que me describe esta curva, me ayuda a determinar el contenido de humedad. Entonces, es importante que haga este ensayo para saber cuánto de humedad necesita el suelo. Habíamos visto que en el caso del camión aguatero hay algunos valores límites que se pueden sugerir, ¿sí? Que se suelen utilizar. Vamos a revisar nuevamente. ¿Dónde está el camión aguatero? Aquí está el camión aguatero. Y habíamos visto que hay una tablita que nos menciona el 10% de su peso, ¿sí? O sea, eso es algo empírico, que por lo general utilizamos esta relación para poder calcular la cantidad de agua que se requiere, ¿sí? Pero si queremos algo más exacto, entonces tenemos que basarnos en el ensayo Proctor, ¿sí? En este caso, para este suelo, fíjense, para el caso de estos suelos, para arcilla está por el 17, para arcilla limosa por el 15, arcilla arenosa 13 y para la arena 10. Entonces, fíjense, 10 no está muy lejos de todos estos. Entonces, no siempre vamos a ponerle 10, tal vez un poco más, y vamos a estar cerca a estos rangos. Entonces, esa es la humedad óptima que se tiene para algunos tipos de suelo, ¿sí? Bien, vamos a ver esto que es muy importante. A ver, vamos a pedir que Fernanda, ¿puedes leerlo, por favor? Sí, Inge, buenas noches. Adelante, por favor. El grado de compactación especificado es, en general, más alto para las capas superiores del terraplén que para las capas inferiores. Un requerimiento de compactación de 95% significa que el material ya compactado debe tener una densidad del 95% de la densidad máxima del terreno, el cual se obtiene cuando el material se ha llegado a su contenido óptimo de su humedad. La densidad máxima para el material de relleno en particular puede encontrarse por las pruebas de laboratorio. Deben hacerse frecuentes pruebas del terreno en la medida que prosigue la compactación, a fin de obtener la compactación mínima especificada. Cuando es necesario, el relleno se humedece con el equipo de riego.
El contenido de agua del material del relleno es menos crítico en los granulares que en los materiales finos como limos o arcillas. Tales rellenos pueden rechazarse cuando el contenido de agua no puede llevarse hasta el nivel óptimo especificado a causa de factores no sujetos al control como el clima húmedo. Bien. Entonces, por lo general, vamos a buscar compactar materiales que tienen contenido granular y no tanto lo que son contenido exclusivamente fino, como en el caso de los limos y de las arcillas, ¿sí? Entonces, generalmente las empresas, bueno, piden el 95% de la compactación. Es decir, que si esto es el 100% de la densidad, piden que nos alcancemos a un 95%, ¿sí? Que nos acerquemos hasta un 95% del 100%. Ahora, para capa base están pidiendo 100% y para la subbase 98%. Esto ha cambiado, pero con 95% ya es suficiente. Bien, hablemos acerca del esfuerzo de compactación. Vamos a ver los diferentes métodos: peso estático o compresión, acción de amasado o manipulación, vamos a ver cómo se hace esto, por percusión o impacto, golpes fuertes, y por vibración o sacudimiento. Entonces, esas son las 4 formas de compactar. Vamos a hablar cómo se hace lo que es el peso específico, ¿ya? Estos 3 parrafitos, por favor, lo va a leer Edson Montaño. ¿Estás ahí? Edson Montaño. Ya, no está presente. Ya, otro. A ver. Kevin Rocha. Presente, Inge. Adelante, por favor. Está bien. El peso estático consiste en aplicar un peso sobre la superficie del suelo. Esto produce la ruptura de las fuerzas que enlazan las partículas entre sí y su acomodo en nuevos enlaces más estables dentro del material. Este procedimiento es el que se aplica cuando se utilizan máquinas sin vibración del tipo de rodillos lisos, pisones, patas de cabra, etc. El efecto que produce un peso aplicado sobre el material se traduce en una presión sobre su superficie que se transmite hacia el interior y se distribuye en forma de bulbo, cuyo valor disminuye de forma exponencial con la profundidad. Debido a esto, solamente se aplica la compactación estática en capas de poca profundidad, como sellado de capas, o cuando es posible romper la compactación ya conseguida si se aplican cargas mayores. La fuerza lineal indica la capacidad de compactación del rulo estático, rodillo liso, y constituye la fuerza vertical situada directamente por debajo y a lo ancho del rulo, o ruedas que crean los esfuerzos cortantes de la compactación. Para calcularla basta dividir el peso del rulo por eje entre la anchura del mismo, bien indicada en kilogramos por centímetro. Cuanto más grande sea, mayor será el potencial de compactación estática del rulo. Bien, gracias por la lectura. Está bien. Cuando tenemos este asunto de la compactación estática, se refiere a cuando el rodillo liso compactador pasa sin el efecto de vibración. Simplemente el tractor está haciendo pasar el rodillo. Eso también produce cierto grado de compactación. Entonces, eso se hace al principio. Cuando estás tú compactando y por debajo hay tuberías que no están muy profundas, entonces no le metes la vibración, porque si no eso destroza todo, ¿no? Sino de que simplemente haces pasar el rodillo algo suave como para que las partículas
que no están muy profundas se puedan reacomodar, ¿sí? Y proteger las tuberías o cualquier cosa que esté por debajo. Entonces, a veces se puede utilizar apisonadoras de rodillo liso, estáticas, o sea que no vibran. O también se puede amasar utilizando compactador pata de cabra. Entonces, el compactador pata de cabra es el rodillo que tiene como taquitos, ¿sí? Como dientes en todo el rodillo, el émbolo, de tal forma que cuando ese taco entra al suelo, lo empieza como a amasar, ¿sí? Y los compactadores neumáticos son los que tienen ruedas, ¿sí? Una fila de ruedas adelante y otra fila de ruedas atrás que traslapa las de adelante, y eso también es una forma de compactar, ¿sí? Pero eso generalmente se utiliza en asfalto flexible. Entonces, fíjense, esto es un rodillo que se utiliza para asfalto flexible. Tiene 2 émbolos. Este no vibra. Simplemente se mueven estos émbolos y sirve solamente para el asfalto flexible. Este de acá es el pata de cabra. Este hace el amasado, ¿sí? Entonces, este amasado hace de que las partículas se reacomoden mejor, ¿sí? Ahora después hay los que hacen con impacto. Este se llama el saltarín. ¿Ya? ¿Alguna vez alguien ha debido utilizar esto? Entonces sube, y baja, tiene un pistón que hace subir y bajar y esto compacta, ¿sí? Es algo manual que puede dar hasta 600 golpes por minuto. Y es fuerte, ¿no? Lo que golpea. También hay la vibración. Este es un vibrocompactador donde tiene aquí un sistema hidráulico que hace subir y bajar este rodillo muy rápidamente, una frecuencia muy rápida, con una pequeña amplitud, donde por lo menos se eleva unos cuantos milímetros y después cae, se eleva y cae. O sea, con todo el peso cae esto en un punto dado y eso tiene un mayor efecto en la compactación, ¿sí? Entonces, básicamente, esas son las formas que se utilizan para compactar. Vamos a ver los diferentes tipos de compactadores. Hay el de rodillo pata de cabra, es el que tiene los dientecitos. Rodillo liso vibratorio, compactador ruedas neumáticas. Compactador de ruedas neumáticas es este. Ay, Dios, no está aquí. ¿Dónde está? Ese es el compactador de ruedas neumáticas, ¿sí? Después el pata de cabra se refiere a este, que hace amasado. Después viene el pisón, el vibratorio. Este es el vibratorio, ¿dónde está? Este es el vibratorio, ¿sí? Este empieza a vibrar. Y después tenemos compactadores combinados. ¿Dónde está esto? ¿Sí? Y finalmente los apisonadores estáticos. Este es un apisonador, ¿sí? A esto comúnmente lo llaman Wacker o saltarín, porque hay una empresa muy conocida, Wacker, que fabrica este tipo de cosas. Hablemos acerca de los compactadores pata de cabra, ¿ya? Vamos a leer esto. A ver, Luis Fernando Calabani, ¿estás ahí?
Sí, Inge, buenas noches. Adelante. Están formados por rodillos cilíndricos huecos, en cuya superficie van montados pisones de sección prismática que se asemejan en su forma a las patas de cabra con un alto de 20 a 25 centímetros. Estos rodillos están montados en un bastidor. Se acopla a un tractor para su remolque. Los mismos vienen acoplados en pares, en tándem o simples. La energía de compactación se obtiene por la presión de una hilera de pistones, de la cual se distribuye el peso total de la máquina. Bien. Entonces, tiene unos pequeños pisones que son cambiables, ¿sí? Entonces, estos pueden ser remolcados o autopropulsados, ¿sí? Entonces, el número de rodillos depende de la potencia del tractor y el remolque, ¿no? En fin. Ahora, ¿cuál es el uso? Se usa preferentemente en la compactación de suelos cohesivos, es decir, cuando tengo material arcilloso o limoso formado por partículas finas. El espesor de la capa compactada debe ser igual a la altura de los pisones o patas para obtener una compactación óptima. Es decir, que esto solamente compacta eficientemente la profundidad que pueden penetrar estos pisones. Ya no puedo hacer alturas así grandes, ¿no? Sino capas de 20 centímetros puede compactar adecuadamente esto. Entonces, eso se utiliza para materiales finos, el pata de cabra. ¿Sí? Compactadores de rodillos vibratorios. A ver. Esta parte, Marcelo Crespo. ¿Estás ahí? Son rodillos vibrantes que se utilizan especialmente en terrenos pedregosos, en conglomerados granulares, en cantos rodados y en mezclas asfálticas. De acuerdo al tipo de material, se debe graduar la amplitud y frecuencia de vibración. Puede ser remolcados o autopropulsados. Rodillos vibratorios remolcados se usan preferentemente en lugares donde los autopropulsados tienen dificultades de tracción. Bien. Entonces, estos vibratorios se utilizan cuando el terreno es pedregoso. Generalmente la capa base y la subbase tienen partículas tamaño de la grava o quizás un poco más. Entonces ahí el pata de cabra no es útil, ¿sí? Tiene que ser el rodillo vibratorio. Entonces ese es el que golpea las rocas y las mete adentro y el fino sale. Entonces eso es lo que hace. Entonces hay algunos términos que utilizan los compactadores que dicen en alta, en media y en baja. Es decir, que en alta el rodillo empieza a vibrar más rápido. En media menos rápido y en baja lo normal, poquitito. Entonces cuando es alta, mete las piedras grandes adentro. ¿Sí? Como un martillo golpea las piedras y se entran adentro. O sea que lo que parece pedregoso lo empieza a golpear y todo eso se entra adentro y sale a la tierra. Y cuando es baja, empieza a sellar, es decir, empieza a aplanar el material, la tierra, el material fino, de tal forma de que empieza a cerrar todito. Eso generalmente le llaman sellado, porque cuando empiezan a compactar,
No lo terminan en un día. Entonces, para el día siguiente, antes de terminar la jornada, lo sellan, es decir, le dan una pequeña compactada en baja, donde se sella, de tal forma de que si llueve, el agua no genera barro, sino que puede ir escurriéndose por la vía. Entonces, por eso se dice sellar, ¿no? Porque reacomoda las partículas superficiales y hace de que se vuelva más impermeable el suelo. Mientras el alta mete las piedras adentro, porque por las piedras es por donde entra el agua a la plataforma. Pero si es todo suelo, entonces el agua se va escurriendo, ¿no? Entonces es importante conocer eso, ¿no? Que para pedregoso se utiliza el compactador vibratorio, no el pata de cabra. El pata de cabra únicamente lo utilizamos en materiales finos. Bien, vamos a ir viendo esto de acá. A ver, vamos a pedir a Saulo Godoy. ¿Estás ahí, por favor? ¿Estás ahí, Saulo Godoy? Bueno, no está en clases. Estoy aquí, jefe. Ya puedes leerlo entonces, por favor. Rodillos vibratorios autopropulsados se fabrican en diversidad de tamaños y modelos, con pesos que varían de 1 a 18 toneladas, de ancho de rodillos de 1 a 2.20 metros, frecuencias de vibración de 1800 a 3600 RPM, amplitud de vibración de 0.3 a 2 milímetros y velocidad de trabajo de 2 a 13 kilómetros por hora. Una misma máquina trabajando a baja velocidad compactará mayores espesores de capa. Aumentando la velocidad, disminuirá su capacidad de compactación, lo cual reducirá su alcance de profundidad. Bien, entonces ahí hay una idea de cuánto se mueve el émbolo, de 0,3 a 2 milímetros, ¿sí? O sea, de 0,3 a 2 milímetros se mueve en sentido vertical. Alta no compacta tanto, sino mete las piedras, mientras que baja es el que más compacta, ¿no? Entonces es un dato que hay que tomar en cuenta. Bien, hay compactadores pata de cabra que no son muy habituales como este, que son los de alta velocidad. Vamos a ver por qué. A ver, vamos a pedir que Vázquez Guzmán José Luis, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo? Sí, los compactadores pata de cabra de alta velocidad están formados por 4 ruedas o tambores de acero, provistos de patas o pisones. Tienen propulsiones propias a través de un motor diésel de 170 a 300 HP de potencia. Tienen anchos de compactación que varían de 3 a 3.80 metros desarrollan velocidades entre 5 a 35 kilómetros por hora. Además, están equipados con una hoja topadora de control hidráulico que se utiliza para el esparcimiento del material y para uniformar el terreno. Los más conocidos son los construidos por las fábricas Caterpillar, Komatsu y Bomac y Dynapac, creo. Dynapac, ¿no? Entonces estos sirven para compactar a mayor velocidad, ¿no? Bien. Vamos a hablar sobre los compactadores neumáticos. Este es un equipo que no es muy común, pero solo se utiliza en lo que es asfalto. A ver, vamos a pedir a Vladimir Beizaga, por favor.
¿Estás ahí? No está presente. Cotrina, Almendra, John Michael. Presente, Inge. Tu volumen está muy bajo, por favor. El mayor uso de estos equipos se realiza en la construcción de carreteras asfálticas, capas base y subbase estabilizadas, capas granulares, etcétera, donde su efecto resulta superior al de otro tipo de compactadores, ya que puedes conseguir un efecto cierre de poros y superficies uniformes, libres de defectos. Son unidades de marcha rápida que disponen de un número impar de llantas que puede ser de 7, 9 o 11 montadas en dos ejes. Si son de 7, 3 en el eje delantero y 4 en el eje trasero. Las llantas están colocadas de tal manera que las traseras cubren los espacios no compactados por las delanteras. Tienen peso que varían de 6 a 24 toneladas o más. El tipo de compactación que utilizan es el apisonamiento estático. Sus ruedas pueden tener suspensión oscilante. Para aumentar su peso, se puede utilizar pesos de lastre colocados sobre su bastidor rectangular. Este incremento de peso tiene la desventaja de aumentar la resistencia a la rodadura, disminuyendo la velocidad del trabajo. Bien. Entonces, estos equipos por lo general se utilizan en capas asfálticas, ¿sí? Podrían ser utilizados también en capa base y subbase estabilizadas, o sea, que ya estén a punto. Porque esto, por la configuración que tiene, se puede plantar fácilmente, ¿ya? No es como un tractor. Entonces, el efecto de compactación es superior al de otro tipo de compactadores, ya que puede conseguir un perfecto cierre de poros y superficies uniformes libres de defectos. Entonces, si quiero darle un acabado fino, puedo utilizar este tipo de equipo. Entonces, son unidades que tienen un número impar de llantas y esto puede pesar 7, 9 o 11 toneladas en los dos ejes. 3 en el eje delantero y 4 en el eje trasero. Entonces se traslapan. 1 aquí, 2, 3 y 4 se traslapan de tal forma de que puede cubrir un área completa en compactación. Bien. Entonces esto no vibra. Es un apisonamiento estático, pero compacta mejor, ¿no? Bien. Hablemos de los compactadores combinados. ¿Sí? Hay los apisonadores estáticos, también que son el pisón, en fin. Y vamos a ver ahora la selección del equipo de compactación. Tengo aquí diferentes tipos de materiales, entre roca, arena con arcilla y lo que es arcilla. Ahora fíjense, cuando tengo material exclusivamente granular en su mayor parte, ¿qué tipo de equipo voy a utilizar? Equipo vibratorio. Vibratorio. ¿Sí? Tambor liso o tambor de pisones, ¿no? Bien. Ahora, cuando tengo materiales finos, puedo utilizar neumático, pisones de alta velocidad,
¿sí? O el pata de cabra en el caso de arena hasta arcilla. Pero cuando ya tengo más arriba de arena, ¿cuánta es la medida de la arena máxima? ¿Cuánto es el tamaño máximo de la arena? A ver, 2 milímetros. no. Mal. A ver, fíjense, acuérdense de la materia de suelos. A ver, Rosa Isabel, ¿te acuerdas? ¿El sistema unificado o el ASTUR? El asto. 2 milímetros. El mínimo es 0.075. Ya. En el unificado es 4.75. ¿Sí? El tamaño máximo. Y generalmente el ASTM trabaja con el sistema unificado, no con el ASTO. ¿Sí? Y con el otro hay una diferencia entre lo que es arcilla y limo. ¿Sí? Con el de carreteras. A ver, vamos a ver eso. Aquí un ratito repasar. A ver. A ver, aquí hay una imagen que vamos a revisar. Sistema de clasificación. El ASTO. Miren, la arena, la grava va de 75 a 2 milímetros y de 2 milímetros a 0,75. Era correcto, lo decía su compañera. Ahora, el unificado es de 4,75 a 0,75. ¿Sí? 4,75 a 0.075 la arena. Entonces, esto es bueno saber para ver cómo voy a compactar. Entonces, eso me sirve para el pisón de alta velocidad y el pata de cabra. ¿Sí? Entonces, el pata de cabra, según la especificación, puedo utilizar hasta 2 milímetros como tamaño de partícula. Ahora, si tengo partículas de 4.75, ya no es recomendable utilizar el pata de cabra, ¿no? Ya tendría que utilizar el vibratorio, ¿sí? Para este caso. Entonces, las carreteras se diseñan con el sistema ASTO, ¿ya? Y el unificado es lo que se hace para el estudio de suelos de laboratorio. Bien. Hablemos acerca de los suelos cohesivos. ¿Qué es un suelo cohesivo y qué es un suelo granular? A ver, vamos a
leer toda esta parte. Todo esto de acá. A ver, Cristian Belén Silva, por favor. Sí, Inge, suelos cohesivos. Tienen un mayor porcentaje de partículas finas y muy finas, materiales arcillosos. Las fuerzas internas de cohesión tienen un papel preponderante. Suelos granulares, formado por partículas de mayor tamaño, en las cuales no existe cohesión. En cambio, presentan fuerzas de deslizamiento interno. Para los suelos cohesivos, la acción de amasado es la única capaz de producir esfuerzos internos para vencer la resistencia opuesta por las fuerzas de cohesión, por lo cual los más recomendados son equipos tipo pata de cabra o combinados. Muy bien, gracias, Cristian. Entonces, cohesivo, mayor porcentaje de partículas finas, como limos y arcillas, y granulares, partículas que tienen formas definidas. La forma de las partículas de los suelos cohesivos es en forma de láminas y escamas, mientras los suelos granulares tienen formas redondeadas y angulares. Entonces, los suelos cohesivos se pueden amasar. Por eso utilizamos el compactador pata de cabra, mientras que los granulares no es el caso, ¿no? Tienen que ser vibrados para que se puedan acomodar. Entonces, cuando logramos una mezcla de ambos, entonces se produce toda una estructura que le llamamos plataforma, duro. Y eso es lo que queremos conseguir para que pueda soportar las cargas que la capa de rodadura transmite. Bien, entonces aquí hay otros detalles que son interesantes, pero no nos interesan mucho. Hablemos de la secuencia de la construcción de los terraplenes. ¿Sí? A ver, esto es bien importante entender cómo se hace este trabajo. A ver, leamos todo esto. Vamos a pedir que Eric Grover Montaño, por favor. Bueno, Tu volumen está bajo. Transporte y desparramado del material utilizando cargadores frontales y volquetas o mototrailers hasta obtener el espesor de capa demasiado. Humedeciendo. Humedecimiento del material utilizado, camiones acuateros, si su humedad natural es menor a la óptima, en cambio, si la humedad natural es superior a la óptima, será necesario disminuir la misma por aireación del material hasta conseguir un valor próximo al de la humedad óptima.
mezclado de revoltura del material para conformar una capa homogénea y de espesor uniforme, utilizando una motoniveladora o varias. Compactación de capa utilizando el equipo adecuado. La máquina realizará el número de pasadas necesarios para alcanzar la densidad específica. Control de compactación. Mediante la determinación en sitio de la densidad obtenida, la cual es comparada con la densidad máxima del laboratorio y el porcentaje establecido por las especificaciones del proyecto. Si la densidad es inferior a la especificada, se deberá repetir el proceso de compactación. Bien, entonces hay varias etapas que se utilizan para poder realizar una plataforma. Entonces, una vez que el terreno está preparado a nivel de subrasante, se tiene que transportar el material que se va a utilizar para construir la plataforma. A ver, deme un momento, por favor. Bien, entonces se transporta el material para que éste pueda formar parte de la plataforma. Puede utilizarse por lo general volquetas y este material tiene que ser esparcido. Para eso se puede utilizar una mototraila, una motoniveladora o una pala cargadora, en fin. Por lo general lo hace solo la motoniveladora. Entonces, una vez que está esparcido, fíjense, hay que humedecer el material. Hay que humedecer para que encuentre una humedad óptima y con esa humedad óptima se procede al mezclado y revoltura del material. Ya les había explicado en qué consiste el mezclado, que la motoniveladora lleva de un lado, lleva al otro, lleva a un lado, al otro, por lo menos unas 3, 4 veces, y de esa forma el material se va mezclando y se va haciendo uniforme. Entonces, una vez que está mezclado, lo empieza a tender de acuerdo a los niveles y empieza el proceso de compactación. Cuando el material ya está
mezclado y extendido sobre la plataforma. Entonces, esto va compactando, compactando, se requiere que tenga el material suficiente humedad hasta que se logra la compactación final. Ahí se realiza el control de compactación. ¿Cómo hago este control de compactación? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo hago el control de compactación? ¿Cómo hago este control de compactación? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué ensayo de laboratorio me ayuda al control de compactación? A ver qué ensayo es. Proctor normal puede ser. No, ese es el que me sirve de comparación, el Proctor normal o el modificado, ¿no? Proctor estándar o modificado. Pero para poder controlar la compactación, ¿qué ensayo necesito? Inge, en este caso no sería el método del cono de arena, Inge. Para eso sería en sitio, ¿no, Inge? Exactamente. Ensayos de densidad de campo. ¿Sí? Les voy a mostrar una ilustración de en qué consiste. Ese es cuando hago este proceso, ¿no? Coloco la plancha, hago un hueco con cincel y todo bien bonito. Saco el material en una bolsa para pesar en laboratorio. Utilizo este cono con la arena, lo coloco acá, vacío toda la arena, después vuelvo a pesar esto y al final mido, vuelvo a sacar la arena que está acá y la vuelvo a pesar. Y con eso empiezo a determinar cuánto es la densidad en campo, ¿no? Esta es más o menos la idea. Esta es una plataforma compactada. Fíjense, ahí está el equipo que se utiliza para el cono de arena y otro tipo de cosas que se suelen hacer, ¿no? Bien, entonces eso es lo que se hace en campo, ¿sí? Y hay especificaciones. En caminos se hace por lo menos en cada 500 metros se hacen 4 puntos, ¿sí? No es que se hace en cada lado, ¿no? Sino se hacen 4 puntos intercalados. Puede ser uno al borde, al centro, al otro borde y cada 100 metros, cada 200 metros, ¿sí? No se hace cada donde sea, ¿no? Sino se toman puntos representativos. Entonces, en una calle de 1 kilómetro, entonces se pueden sacar 10 a 15 puntos, ¿sí? Representativos de diferentes lugares. Entonces, ese es el ensayo que se hace
del cono de arena, ¿no? Que es bastante utilizado. Bien. Para calcular la productividad del equipo de compactación, utilizamos la misma ecuación, solo que W es el ancho efectivo de compactación, B la velocidad de operación, N el número de pasadas del compactador por capa. La velocidad de operación para un rodillo neumático varía entre 2 a 4 kilómetros por hora. Para un rodillo liso o vibratorio varía entre 2.5 a 4.5 kilómetros por hora. Entonces, por lo general, estas son las velocidades. Bien, esto es importante, así que lo voy a anotar. Lo voy a copiar a mi formulario. A ver. Lo voy a pegar. Ay, rayos. Ahí está. Entonces, esto es la velocidad de compactación de los diferentes tipos de rodillo. Entonces voy a utilizar esto en algún momento. Bien, el ancho efectivo de compactación LO para neumáticos es esto, vibratorios y vibratorios pequeños. Entonces lo tengo acá. Esto también es un dato importante. Y lo voy a colar al formulario. Bien. Fíjense, también se tiene un ancho de traslape. ¿Sí? Ese ancho de traslape habíamos dicho que por lo general son estos. ¿Sí? 0,3, 0,2, 0,1. Se refiere a ese ancho de traslape, ¿no? Número de pasadas. Un rodillo neumático puede ser entre 6 a 10 pasadas. Un vibratorio o liso puede ser entre 8 a 12 pasadas. ¿Sí? Entonces todo depende de la situación, ¿no? Entonces esto es un dato importante que lo voy a pegar. Bien. Entonces esto lo voy a grabar. El espesor compactado por capa. Esto es muy importante, jóvenes. ¿Sí? Y aquí se define muchas cosas. Si uno sabe o no sabe al final, ¿no? A ver, lo va a leer. Casi todos han leído. Vamos a repetir. Alex Brian Poma, por favor. ¿Puedes leerlo? ¿Estás ahí? Otro que ha salido al recreo. No está. A ver, no está. Yo, Inge. A ver, David, por favor. El espesor compactado por capa. El espesor de compactación se determina de acuerdo a las especificaciones que rigen en la obra o de acuerdo a los resultados de las pruebas. Como regla general,
Este espesor varía de 0.15 a 0.50 metros, considerando volúmenes sueltos. Bien. 0.15 a 0.50 en material suelto. Es decir, fíjense, esto es importante y quiero que entiendan bien. Si estoy cavando una zanja de alcantarillado de 1.80, por decir, voy a colocar el tubo y encima del tubo coloco una capa de material cernido. Por decir que eso sea a lo mucho 40 centímetros, exagerando, ¿ya? Entonces, si es 1.80, 40 centímetros ya está con material cernido y quedaría 1.40 por llenar. Yo lo lleno los 1.40 y encima de esos 1.40 estoy compactando. ¿Eso es correcto o es incorrecto? ¿Qué dirían ustedes? ¿Es correcto o es incorrecto hacer eso? A ver, Vladimir, ¿qué opinas tú? Rosa, ¿qué opinas tú? ¿Correcto? Lo dices con tanta inseguridad. Fernanda, ¿qué opinas tú? ¿Está bien hacer eso? Saulo. Jóvenes, esto de acá es importante, como leyó su compañero. Como regla general, este espesor varía de 0.15 a 50 metros. Es decir que si yo lo voy a echar, bueno, he echado primero 40 centímetros de material cernido para proteger el tubo de rocas. Perfecto. Pero encima lo echo directamente 1.40 y empiezo a compactar. Eso es incorrecto, porque lo correcto tendría que ser encima de esos 40 que ya está cernido, tendría que colocar una capa de 15 a 0.50 metros y recién eso compactar. Termino de compactar eso, vuelvo a colocar otra capa y vuelvo a compactar y así sucesivamente hasta alcanzar el nivel del suelo. Entonces la compactación no es un proceso sencillo. Entonces cuando viene el supervisor y está mirando y ve que están compactando de esa forma, le echan todo el material y empiezan a golpear, eso está mal. Por más de que le pasen con aplanadora, lo que sea, está incorrecto esa forma de compactar. Tiene que compactarse por capas. Y generalmente se utilizan capas en la construcción de 20 a 25 centímetros. ¿Sí? Entonces, si compactas de 20 a 25 centímetros, está bien. Entonces, tú dices, ves eso, que están compactando por capas, y dices, sí, está bien compactado esto. Pero si están compactando así, está mal. ¿Qué es lo que hacen algunas empresas? Y eso no es por culpa de la empresa, sino es culpa del encargado de la obra, que no sabe, ¿no?
Varias veces he visto esto. Hacen zanja para agua potable, por decir 1 metro, 1,20. Le ponen 30 centímetros de material cernido, está muy bien. Y el resto, los otros 90 centímetros, lo llenan. Y para compactar, lo hacen pisar la volqueta con carga, ¿no? O la misma retroexcavadora que cava, su balde empieza a empujar la parte para compactar. Y así creen que está compactado, ¿no? Ni siquiera utilizan el saltarín, ni siquiera hacen por capas, no hacen nada. Directamente lo hacen pasar la volqueta y listo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Viene la temporada de lluvias. ¿Y qué es lo que pasa con esa zanja? Se hunde. Se hunde. El agua consolida. Se asienta y se hace barro, batea y ahí vienen los problemas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nunca se tiene que hacer. ¿Ya? Lo correcto es tener un equipo de compactadores, o sea, 3, 4 saltarines con personal y que vayan compactando por capas. El asunto de volver a tapar una zanja y compactar es un trabajo extenso, no es nada sencillo. No es simplemente echar tierra y olvidarse, ¿no? No, no es así. Se tiene que echar con capas y volver a compactar, otra vez otra capa, compactar hasta llegar a la superficie. Entonces muchos por no utilizar ese personal a la obra solo llevan un saltarín, no llevan más. Y a veces el saltarín se arruina y lo dejan así hasta que el encargado se ve obligado de hacer pasar volqueta, compactar con la misma pluma de la gallina y demás. Eso no sirve. Eso es lo que nunca se debe hacer. Y si uno es supervisor, ve eso, está rechazado. Vuelva a sacar el suelo y vuelva a compactar correctamente. Esa es la instrucción correcta al que hace eso. Entonces, no hagan algo así, ¿de acuerdo? No se compacta de esa forma. Entonces, la forma correcta de compactar es por capas, ¿sí? Bien. Vamos a tratar de ver alguna ilustración. Fíjense esto de acá. Entonces, la forma correcta de compactar es con zanjas. De esta forma, ¿no? Por capas. ¿Sí? Aquí hay un compactador de 1 tonelada y se echa aquí hay una especie de estructura y se va llenando, llenando y de a poco se va alcanzando la superficie. Fíjense, aquí ya está compactado desde abajo y lo va a ir llenando poco a poco. ¿Sí? Desde abajo empieza a compactar y poco a poco va a ir subiendo, subiendo. Se tarda, pero esa es la forma correcta de compactar. ¿Sí? Entonces la forma incorrecta es llenarlo todo y compactar encima. Entonces no es así la forma de trabajar, jóvenes. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes aprendan correctamente cómo son las cosas. Bien. Vamos a sacar una evidencia. Así que pueden prender sus cámaras, por favor. A ver, prendan sus cámaras. Hija de mi mal está mi cámara. Mucho facebookear, pues.
Bien, jóvenes, gracias. No se olviden la práctica, por favor. Ya. Todavía hay muchos que no han hecho nada.